Hola, hola, muy buenas a todo el mundo. Estamos por aquí un día más y venimos para comentar la segunda parte de la jornada 22 de la Liga F, una jornada 22 que se abrió el día de ayer domingo con dos partidos a las 12 de la mañana, ese Deportivo 0, Barça 2 y el Alhama 0, Sevilla 1. Comenzamos por el equipo de Romeo que venció por 0-2 al Deportivo en un partido gris de la azulgrana que yo creo que han consecutivamente sido los dos peores partidos de la temporada, o al menos de los que recuerdo, porque ayer la primera parte la verdad es que vimos un Barça bastante poco fluido, bastante poco incisivo. Empezó bien los primeros 10 minutos, pero luego la segunda mitad del primer tiempo fue bastante flojo del equipo azulgrana y un Deportivo que curiosamente lo que va de segunda vuelta sigue con 0 puntos en casa, aunque fuera ya 9 puntos. Ayer tampoco fue un mal partido, pero se va con este 0 en el marcador después de un encuentro en el que sí que compitieron y dieron la cara. Sí, desde luego que llama la atención, ¿no? Que el Depor precisamente destacábamos a principio de temporada que era un equipo que en casa era muy sólido y fuera era donde no llegaba a sumar y ahora pues bueno, se han cambiado un poco las tornas, pero bueno, a ver, igualmente yo creo que la derrota de ayer contra el Barça pues es comprensible, ¿no? O sea, y también destaco que en mi opinión hicieron un buen partido el conjunto Sí. gallego, la verdad, o sea, sobre todo en la primera parte, con una presión muy alta que por momentos incomodaba mucho la salida de balón del Barça, pero bueno, ya claro, hay que saber mantener y poder mantener esa presión alta durante todo el partido, también que los cambios realizados por Pérez Romeu en la segunda parte pues contribuyeron a que el Barça pues diese otra versión, encontrase más huecos. El cambio de Alexia yo creo que sobre todo fue clave de cara a cambiar un poco la dinámica del partido. Pero bueno, sí, o sea, estoy de acuerdo contigo en que no fue uno de los mejores partidos del Barça en esta temporada, ni mucho menos. A mí, sinceramente, me gustó menos que el del Badalona, porque ese partido puedo entender porque al final el césped artificial te complica, pero el Barça con un auténtico tapete, el que tenía Riazor, Eso es. verle por momentos tan imprecisas, tan incómodas, bueno, creo que evidentemente tampoco es para poner las alarmas, pero si hay dos partidos consecutivos de un Barça medio gas, veremos a ver si el miércoles vuelve este Barça esplendoroso ante el Badalona. El once del equipo gallego en portería con Inés Pereira, defensa con Raquel García y Merle Barça en el centro de la zaga, lateral izquierdo para Vera Martínez, derecho para Samara Ortiz, centro del campo Lucía Martínez, Paula Gutiérrez y el Pizarro que jugó ahí. No lo hizo mal, pero la verdad es que estaba muy lejos de su zona de influencia habitual. Y arriba, Ainhoa Marín por la izquierda, por la derecha, Bárbara Torre y en punta, Marisa García. Y en el Barça, el equipo de Pere Romeo en portería con Gemma Font, defensa con dos centrales, Marta Torrejón e Irene Paredes, lateral derecho para Ona Valle, izquierdo Esmei Bruce, centro del campo Patrick Guijarro, Serra Jordi y Sertelez, y arriba izquierda Salma, derecha Carla Julia y en punta Martín Fenger. Es verdad que hubo rotaciones, pero por ejemplo, en rotaciones se puede considerar la entrada de Serra Jordi, la entrada de Sana Parayuelo, que son futbolistas habituales en la selección española incluso, y también que el partido del jueves repitieron Gemma, Paredes, Esmei Bruts, Onabadje, Serteley, Patrick Guijarro. Es decir, una buena base del equipo del jueves repitió el domingo y aún así el Barça no acabó tampoco de estar del todo cómodo. Sí, pero yo creo que dentro de lo que cabe sí que he roto bastante, o sea, Pero se tú vieron caras arriba, pero el nuevas. centro del campo es un centro del campo muy titular. Sí, o sea, realmente sí, o sea, con una Patrick Guijarro, con Serra Jordi, que si no recuerdo mal, el jueves no fue titular, pero Claro, que lo ha estado siendo pero sí que fue muchos Serteley, partidos por esta ejemplo. temporada, o sea, que es lo que decimos muchas veces, que el Barça al final, con un equipo en el que hay jugadoras, en teoría suplentes, puede ganar a casi cualquier equipo de la liga, ¿no? O sea, porque son jugadoras con muchísima calidad. Entonces sí que sorprende que ayer les costase un poco más, pero yo creo que fue precisamente también por mérito, sobre todo en esa primera parte, como decía, del Depor, que también sorprendía, como comentabas, esa posición de Espe Pizarro como media punta, un pelín más retrasada, no, Casi, casi no de formaba interior. parte de ese tridente, ¿no? Pero igualmente yo creo que hizo un buen partido. Se notó eso, que estaba más lejos del área que lo que acostumbra, entonces pues le costaba mucho más, también teniendo en cuenta pues que lógicamente enfrente tenía pues a una Irene Paredes que hizo buen partido, Torrejón también buen partido, entonces pues bueno, complicado desde luego. Sí, en ataque la que más se desgastó evidentemente fue Marisa, que hizo un trabajo muy, muy, muy importante, sin el éxito de poder casi llegar a la portería rival, pero muy buen trabajo con las centrales para que el Deportivo pudiera tener algo de balón. Sí, comentabas, es verdad que el Deportivo hizo un buen trabajo y obviamente pues siempre el Deportivo y los equipos que juegan contra el Barça saben lo que tienen que hacer, aunque luego es complicado hacerlo. Pero
empezó bien el Barça el partido porque llegó rápidamente un par de acciones muy buenas, una de Cala Julia que se marchó fuera, un remate de cabecera de Paredes, un mano a mano de Fenger, y ahí se acabó el Barça en el primer tiempo. Luego tuvo algún acercamiento más, alguna llegada más, pero del 10 al 45 vimos un Barça bastante poco efectivo, bastante poco preciso, no encontraba soluciones por fuera, por dentro. Salma hizo alguna jugada, pero tampoco conseguía romper mucho a Samara ni la defensa. Patrick y Harus y Jordi tampoco estuvieron del todo cómodas. Y Seteley pues no estuvo tampoco cómoda porque de hecho vio una amarilla en una contra que tuvo que cortar después de un error propio cometido en campo propio. Entonces al final vimos a un Barça que sí que empezó bien y si hubiera metido los 3 goles al principio pues el partido hubiera sido una balsa de aceite, pero no los metió, le faltó esa efectividad y luego vimos una primera parte en la que el Barça fue, bueno, pues superior, pero sin ser capaz tampoco de generar ocasiones claras de peligro más allá de esas iniciales. Sí, o sea, totalmente. Se vio pues una Salma que sí que fue protagonista, creo yo, lo intentó mucho también físicamente, se vieron varias ocasiones en las que le ganaba los duelos individuales a Samara Ortiz. Con Carla Julia yo creo que más o menos similar, también llegaba muy bien por ese extremo diestro. Lo que pasa es que al Barça ayer también le faltó un poco de fortuna a la hora de encontrar a la delantera centro, ¿no? Fenger estaba allí, pero también no terminaba de rematar esas ocasiones, de estar justo donde tenía que estar, cosa que a lo mejor con Payo, que a ver, también se nota ahí un poco que la Mm. experiencia es un grado, desde luego, ¿no? Pues bueno, eso yo creo que el Barça lo pudo echar un poco en falta, porque es que las ocasiones sí que terminaban de llegar Pero a tres muy cuartos de pronto. campo, pero eso, o sea, es que no terminaban de encontrar ya el último pase para que ya rematasen, era muy complicado y cuando lo hacían, pues muchas veces aparecía ahí Inés Pereira, que recuerdo una, creo que fue en la primera parte, que sale para tapar un remate de Sí, una Valle muy valiente, a a una una, Valle, sí. creo que era, sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, o sea, al final el Depor puso también de su parte para que esa primera parte el Barça estuviese muy incómodo y como comentabas, esa ocasión también de Serteley que vio la amarilla muy pronto, de hecho, estoy en el minuto 10, o sea, Sí, sí. es que se vio eso, un Depor que estaba presionando mucho y al final pues incomodaba bastante al Barça. No me esperaba tampoco un planteamiento así, porque muchas veces decimos, no, los equipos saben cómo jugarle al Barça, se cierran atrás, Mm. juntan las filas y aquí que no lo supere nadie. Pero yo creo que todo lo contrario, o sea, que se fueron arriba, hubo momentos en los que estaban presionando casi en área rival, o sea, que el planteamiento muy valiente. Y eso también le dio su rédito en que tuvieron ocasiones también para marcar gol. Sí, un planteamiento que también hay que comentar que viene siendo habitual últimamente en el Deportivo, pero que ante el Barça siempre sabemos que los equipos suelen ir más a conservar, a no encajar goles, y no, el Deportivo jugó con defensa de 4, no cambió de defensa de 5 como venía siendo habitual de tus rivales contra el Barça, y vimos a un Deportivo valiente, como decías, con personalidad, con ambición, y que pues la verdad es que la primera parte complicó mucho al Barça, que salvo ese inicio de partido con el mano a mano, el remate de cabeza, la de una Valle y la de Carla Juliá, que se iban dentro, pues un 0-4 y ya está, no fueron ninguna dentro, y a partir de ahí el Barça se cortocircuitó un poquito en ataque, le costó mucho llegar a campo rival, y pese a que Salma y Carla Juliá lo intentaron también mucho por los costados, vimos a un Barça un poco incómodo, aunque la primera parte finalizó con la estadística de 2 tiros por tercio del Barça y a portería 1-4 para las culés, aunque ningún gol marcado. Y la segunda parte sigue un poco por el mismo derrotero, ambos equipos por el mismo plan, el Deportivo es verdad que poco a poco se veía que esa presión le iba surtiendo menos efecto y el Barça conseguía superarlas con más comodidad, pero no fue hasta los cambios cuando el Barça se impuso de verdad en el partido. Empezó como ante Badalona también, la segunda parte un poquito mejor que en la primera, pero los cambios llegaron en el minuto 55 de partido, se 55. marcharon Sí. Fenger, Serra Jordi y Cara Julia, 3 cambios, bueno, un poco de fuera jóvenes entre las veteranas y las habituales, que fueron Payor, perdón, Alexia y Graham, y 3 cambios que dieron al Barça un aire muy diferente y sobre todo le dieron bastante más saber qué hacer en diferentes jugadas, cuando a veces se optaban por un pase erróneo o no sabía muy bien qué hacer, con Alexia, con Graham y con Payor, aunque tampoco fue el mejor día, por ejemplo, de la polaca, que acumula últimamente partidos un poco flojos, pues así el Barça empezó a ser un poquito más incisivo, empezó a ser más peligroso y al final llegaron los goles, pero un poco eso, ¿no? Al final que el Barça tuvo que sacar a su mejor versión, a sus mejores jugadoras para sacar adelante este partido ante un Deportivo
que compitió muy bien, que dio la cara muy bien, que es verdad que en ataque pues tampoco generó demasiado. El culo en la primera parte, un tiro de para la torre que para Gemma Font. También tuvo alguna jugada en la segunda parte Olaya que bloquea a Irene Paredes. También tiene otra Ainhoa Marín que no llega a golpear, pero el Depor, la verdad es que defensivamente muy bien, muy sólido. Y el Barça, pues hasta el minuto 65 no marcó el primer gol con bastante duda y polémica porque se revisó la jugada varios minutos y en mi opinión se revisó mal la jugada, porque creo que donde podía haber debate fue lo que no se revisó, porque el balón estaba claramente dentro, porque no había fuera de juego, y para mí donde podía haber duda es en el agarrón de Gravalle sobre Ainhoa Marín al inicio de la jugada, que para mí sí que existe, para mí la agarra del brazo y la tira, y no se revisó, sí. Pero bueno, también entiendo por eso el cable de Fan Alonso cuando luego vuelve a enseñar la tarjeta, que no se puede, porque ya sabemos que una vez que revise una jugada no se puede volver a ver la revisión, pero en este caso creo que se revisó mal la acción y se tuvo mucho tiempo mirando algo que no había nada que mirar, cuando sí que había algo que se podía haber revisado, el inicio de la acción, que en mi opinión era una falta de una valle sobre Ainhoa Marín. Sí, o sea, desde luego que se centraron la revisión principalmente en ese si el pase que da Graham desde la línea, literalmente, estaba dentro o no, pero, o sea, normalmente sí que se suele revisar la jugada desde el principio. Yo creo Es que que se lo revisó, pusieron pero claro, se pasó por momentáneamente, alto. ese Eso momento, es. y luego fueron directamente, pues si había salido el balón, si había fuera de juego o no, cuando realmente el punto para mí de fricción y de duda estaba antes, no en el final de la jugada. Sí, pero muchas veces se pasa por alto eso, ¿no? Porque es como de, bueno, si ya la hemos dejado seguir, ¿cómo vamos a decir? Ah, no, es que hace 30 segundos, que Ya, realmente pero debería ser así. es que te lo Si la permite el falta existe, reglamento. Hay cosas que el claro, si la FVS falta no puede existe es hacer, pero eso. eso sí que lo puede hacer, que es revisar la Eso jugada es. completa. Y ahí pues no Pero bueno, lo ahí hicieron. eso es. O sea, ahora mismo no te puedo decir, no caigo exactamente en si el agarrón tiene demasiada fuerza o no. O sea, dudo un poco en si se podría haber pitado o no, pero desde luego que el resto de la jugada sí que es válida. Y pues bueno, Marta Torrejón acaba mandando el balón al fondo de la red. Y esto supone, o sea, es un dato curioso, ¿no? Que el Barça ya por fin, bueno, todas las jugadoras de campo han anotado ya en lo que va de temporada, o sea, excepto las porteras, lógicamente, aunque bueno, no nos extrañaría que Cata algún día marque gol, Desde luego pero se lo estará mirando, sí. claro, sí, sí, no, dijo alguna vez que le gustaría tirar un penalti, ¿no? Pues Bueno, veremos a ver, ¿no? Pero bueno, eso, que es un dato curioso, pues que el Barça, eso, en jornada 22, a día 15 de marzo, pues todas sus jugadoras de campo del primer equipo, incluso alguna que ha subido del filial, pues han anotado gol. si el remate de Torrejón a pase de Graham, que marcaba ese 0-1, luego hubo dos cambios más, se marcharon Salma y Seteli para que entraran Claudia Pina y Kika Nazaret, y luego el segundo gol llegó en un centro de Graham y un remate un poco defectuoso de Alexia, pero suficiente para superar a Inés Pereira, porque lo cerca que estaba ya de la portera, por muy mal que le pega mal realmente, pues no tiene mucho que hacer ahí la guardameta porque el balón va, bueno, muy cerca de ella y no es capaz de reaccionar a tiempo para atraparlo. Aún así, el Depor siguió intentándolo hasta el final, tuvo alguna jugada, como decía la Olaya Enrique, que también tuvo esa acción que tapó Irene Pared, que estuvo muy bien en el día de ayer. Y luego también comentar el debut de Hilda Magalla, la futbolista sudafricana, que salió unos minutos en el final de partido. Y también entraron en este caso Paula Monteagudo, Lía Muiño y Artero, por Lucía Martínez, Espe Pizarro y Ainhoa Marín. Y un marcador final de 0-2, en el que el Barça, pues como digo, la segunda parte lo sacó adelante, sufriendo más de lo esperado, porque el Deportivo la verdad es que aguantó mucho, y no aguantó solo en base a la portera, que también hizo un gran partido, pero no fue lo único a destacar del conjunto gallego, y un Barça que al final lo acaba sacando adelante, se lleva una victoria más, y lo que va de año, todo en Liga lo ha ganado, y continúa racha en la segunda vuelta de 7 victorias en 7 partidos, ante un Deportivo que, como decía un poco al principio, pues sigue ahí con esa mala racha en casa en lo que va de segunda vuelta, sin sumar todavía ni un punto en Riazor. En cuanto a clasificación, sigue el Barça primero, obviamente, con una diferencia ya de 10 puntos sobre el Real Madrid y sobre la Real de 16 puntos. Y el Deportivo un décimo con 23 puntos. En esa zona un poquito de nadie, lejos de Badalona que está por encima décimo. Y también lejos del descenso, que ahora mismo diferencia sería de 14 puntos sobre la Lama. Así que lo que queda de temporada para el Deportivo un poco ahí luchando por intentar superar posiciones, pero complicado y tampoco evidentemente preocupado por lo que viene por debajo, que están muy lejos de ellas. Seguimos con la jornada y pasamos ahora a otro duelo de un equipo de la zona de abajo, que es el Alama, que perdió 0-1 contra el Sevilla.
Y sigue la mala racha de la Lama, ya son 13 derrotas consecutivas y en este partido, uno más, son ya en lo que va de año, 9 partidos sin marcar gol. En este partido la verdad que se sumó un poco todo lo negativo. Creo que sí que mereció más el Lama, el empate creo que hubiera sido justo, pero se juntó la mala dinámica de una Lama que no levanta cabeza, que sigue ahí a un punto de salvación, pero sin puntuar todavía y sin marcar gol en 2026, y un Sevilla que sin hacer un partido para mí demasiado bueno, ni tampoco demasiado trabajado, aunque sí que bueno, hizo bien sus cosas, pues saca una victoria que le pone momentáneamente empatado a puntos con el Tenerife en la cuarta posición y que bueno, le hace soñar con todo al Sevilla, a 8 puntos de momento de la lucha por la Champions, cosa que es prácticamente imposible que puedan meterse ahí, pero aún así la temporada de Sevilla, tremenda fuera de casa y tremenda también con los equipos de abajo. Lo hemos comentado muchos días el tema de que contra los equipos de abajo ha ganado o empatado casi todos los partidos y siguen invictos contra los equipos de la zona baja. De hecho, desde el quinto hasta la última posición solo ha habido un equipo que le ha ganado, que es el Madrid Club Femenino. El resto o le ha empatado o perdido contra ellas. Sí, es que el Sevilla está haciendo una temporada muy buena. O sea, muchas veces lo he comentado que si no fuese por el Costa de Tenerife, también se podría hablar del Sevilla como equipo revelación, porque realmente está haciendo una temporada muy buena, sobre todo eso, como dices, compitiendo con los equipos de abajo, con los de arriba. También les está plantando mucha cara, pero claro, quizás ahí se note todavía un pelín, un salto de nivel, pero yo creo que la temporada está siendo muy buena. Ayer quizás fue un partido de los peores que hemos visto en las últimas jornadas del equipo hispalense, pero porque la Lama quizás sea pues precisamente todo lo contrario, ¿no? El mejor que le hemos visto en las últimas jornadas. Mereció un poco más, sobre todo ofensivamente, que se le estaba resistiendo muchísimo al equipo murciano el gol, se le ha seguido resistiendo, pero bueno, sí que se vio dos goles anulados por fuera de juego, un gol cantado que creo que saca Eva Llamas bajo palos. O sea, tuvieron ocasiones que eso ya es bastante más de lo que hemos visto en los últimos partidos. Sí, no sumaron ningún gol ni ningún punto, pero creo que lo merecieron por el partido que hicieron. El 11 del equipo murciano en portería con Sol Beloto, defensa con Judith Caravaca y Castiñas en el centro de la zaga, lateral izquierdo para Alba Santamaría, derecho para Aitana Zumárraga, centro del campo, Anita Velázquez junto con Estefa y junto con Gigi, y arriba por la izquierda Vega Montesinos, por la derecha Belén Martínez y en punta Mari José. Y en el Sevilla el equipo de David Dosada, en portería con Sullastres, defensa con 4 futbolistas, 2 centrales, Alice Márquez y Eva Llama, lateral derecho Débora García, izquierdo Raquel Morcillo, ex de la Lama, centro del campo para Alicia Redondo junto con Millaray Cortés y Gemma Gili, por la izquierda en ataque Rosa Márquez, por la derecha Fatou Kanté y en punta regresaba después de sus 15 de tobillo Lucía Moral Wifi, que no hizo un mal partido, pero bueno, pues no continúa con esa buena racha porque recordamos los últimos 2 partidos que pudo disputar, 2 dobletes que hizo la futbolista cordobesa. Sí, desde luego que llegaba en un estado de forma muy bueno después de esos dos dobletes. Cierto es que tuvo después, entre medias, también esa lesión que le impidió jugar el último partido, pero bueno, ya la vimos de nuevo de titular. En esta ocasión sí que no pudo marcar gol, la que sí que lo hizo fue Kanté, que sigue en una muy buena racha, o sea, en los últimos partidos, ya sea con gol, con asistencia o incluso simplemente con su mera O incluso presencia con ahí. las dos a veces también. Claro, sí, sí, sí. Entonces se nota mucho que muchas veces el Sevilla incluso juega un poco de cabeza de decir, vale, sabemos que tenemos a Kanté, que es una jugadora muy rápida, con muchísimo desborde en ese costado diestro y también muy inteligente, porque el gol que anota contra la Lama es de ser pilla, de saber Sí. presionar y aprovechar pues, un error de comunicación de la Lama pues, para anotar el único tanto que le da los 3 puntos al conjunto hispalense. Sí, de hecho, Kanté lo que va de segunda vuelta ha marcado 3 goles, ha asistido también 3 veces y el único partido, ha habido 2 partidos que no ha marcado ni asistido, que fueron contra el Barça y contra la Real, porque su equipo marcó un gol contra el Barça y 0 contra la Real. El resto, cuando su equipo ha marcado, ella ha asistido o ha marcado o las dos, como fue el caso del Athletic Club que marcó y también asistió. El partido, la verdad es que hay que comentar también, como el siguiente que comentaremos, que estuvo marcado por el viento. Fue tremendo el viento que hacía en Alama, fue tremendo, bueno, en Lorca, que se jugó el partido, fue tremendo cómo molestó a ambos equipos, pero especialmente, ya sabemos que el viento es un factor que complica mucho a las porteras. Especialmente creo que a Suya se le complicó mucho, que lo pudo solventar bien. También a Solveloto, pero es cierto que hubo alguna acción que no estuvo del todo correcta. Y luego también sabemos que con el viento cualquier balón aéreo es peligrosísimo, porque se puede envenenar, se puede
cambia la trayectoria, puede frenarse, como le pasó por ejemplo en el gol, y aún así el partido la verdad es que no estuvo nada mal para tener en cuenta ese ingrediente que afectó y mucho a ambos equipos y que a ambos equipos creo que les costó también adaptarse un poco a ello. El partido comenzó con mucho ritmo, con una Lama lanzado a la portería local, visitante en este caso. Es verdad que le costó un poco al inicio, pero rápidamente encontró una Gigi y una Belén Martínez muy bien colocadas en ataque. Y le tocó a Sevilla hacer un poco lo que no está acostumbrado tanto a hacer, que es ser el equipo que lleva la posesión, el que busca la portería rival y ser el equipo al que le contraatacan, que es lo que le gusta hacer al conjunto de David Losada, pero ayer le tocó un poco el papel contrario. Empezó bien el Sevilla también, con algunas llegadas. Recuerdo, por ejemplo, un tiro pronto, creo que fue de Lucía Moral que mandó a córner Solveloto. Luego también tuvo otra posterior Gemma Gili a pase de Kanté que tapó bien la guardameta paraguaya. Alguna jugada también con Fatou Kanté como protagonista. Y la Lama también tuvo las suyas. Tuvo una muy clara Gigi que, bueno, marcó de hecho, pero anulado por fuera de juego, claro, de la futbolista madrileña, después del pase de Belén Martínez. Luego también tuvo otra Gigi con un golpeo alto por encima del larguero de la oportunidad de Suyastres. Otra que también no aprovechó del todo como la que comentaba, que saca bajo se vaya más después de que también llega Rosa Márquez y tapa lo justo para que el golpeo salga un poco menos potente. Y la verdad es que el Sevilla sufrió mucho, sobre todo con pérdidas en centro del campo y en defensa. Una de Alice Márquez, otra también que recuerdo de Débora García. El Sevilla le costó un poco también ese tipo de acciones de correr hacia atrás y el Alama, con ese talento ofensivo entre Belén, Gigi y Marijose, hizo mucho daño, aunque no fue capaz de marcar el gol. El Sevilla sí que lo hizo en un balón, como comentábamos, balón de Rosa Márquez buscando a Kanté, pero no es un balón especialmente tampoco bueno, pero el viento lo frena, mide mal Alba Santa María, Kanté creo que la empuja, creo que hay falta de Fatou Kanté. De hecho, se revisa muy poco para lo que luego se revisó en otras acciones. Creo que aquí podía perfectamente anular el gol porque creo que hay un empujón de la futbolista catalana sobre Alba Santa María, no lo pita la colegiada y el lío entre Alba y Sol Belotto acaba en gol de Kanté para ese 0-1 del Sevilla, que a la postre fue el resultado definitivo del encuentro. Un partido que en la segunda parte siguió un poco por lo mismo. Una Lama lanzado a la portería rival. Le costó un poco el inicio de la segunda parte. Tuvo, por ejemplo, una muy clara al Sevilla, un pase de Gemma Gili hasta quizá Redondo que se va por poco por arriba. Y el Alama, la verdad es que tuvo bastantes. Marcó otro gol al final del partido, Gigi también anulado. También tuvo una acción que pidió penalti, por ejemplo, Marijose sobre Alice Márquez. También tuvo alguna jugada postrera al conjunto alameño con un remate de cabeza a Danita Velázquez. Hasta acosó el peloto también de atacante. Y bueno, la verdad es que no se le puede sacar nada a la Lama en el día de ayer. Lo dio todo, compitió, lo intentó, pero no hubo fortuna y el Sevilla sacó los 3 puntos un poco también por inercia positiva ante un equipo que sigue en tendencia negativa, pero la estadística global del partido, la verdad es que es bastante igualada en cuanto a tiros, 7-11 para el Sevilla, a portería, es verdad que 1-5, pero 1 no es para mí justo, porque por ejemplo no cuenta como 1 los 2 goles anulados, que son ocasiones claras aunque no acaban siendo gol. Creo que tampoco cuenta la acción que saca abajo para los Bayamas y al final creo que es más igualado de lo que marca la estadística porque el partido, lo comenta también Randy García y por una vez estoy de acuerdo con él, creo que su equipo mereció más. Dice una victoria, yo no estoy claro con la victoria porque al final si no es capaz de marcar un gol pues no puedes sumar una victoria, pero creo que un empate no hubiera estado mal por lo que se vio, por lo que compitió la Lama, pero pues sigue en esa mala dinámica, sigue último en los que va de segunda vuelta y en lo que va de liga, de momento penúltimo, a un punto de salvación, porque por muy mal que estén ellas, tampoco el Darío va a estar mucho mejor que ellas. Sí, efectivamente. Al final, el punto de ayer, yo creo, o sea, si lo hubiesen conseguido, les hubiese venido muy bien. De ahí la importancia también, por ejemplo, eso, que pidiesen la revisión de esos dos posibles penaltis al final del partido, que finalmente pues no fueron, pero yo Sí, creo porque que eso, que realmente la ninguna Lama, había nada. Eran dos acciones claro, de sí, que lo tienes que pedir porque vas perdiendo y tienes vas opciones, 0-1 y ya pero está, no a ir había con nada. todo y no pierdes nada por pedirlo. Tienes dos, pues pídelo. Si suena la flauta, pues muy bien, ¿no? Sí, solo que a Pero, veces pero también, bueno, ya te dejo que mm, comentes, a veces también te puede perjudicar, porque el tiempo que están mirando la revisión es tiempo que pierdes de coger la inercia otra vez positiva, de atacar al rival, y puede que salga algo positivo en esa jugada, pero también, además, cuando había dos consecutivas, hubo como 6 minutos consecutivos, no se jugó nada, y ahí el que va mejor es el que va ganando. No sé si te eso interesa sí. mucho, pero bueno, al final también es un poco la opción de, vale, igual no consigo nada, pero
que lo mire a ver si hay algo. Pero también, si está mucho tiempo con la revisión, pierdes el ritmo y luego te complica mucho más la vuelta a coger ese ritmo. Sí, pero bueno, después que con el tiempo añadido, si se ha ido perdiendo tiempo, pues bueno, ahí a Mm. lo mejor, pero se puede compensar un poquito, pero bueno, finalmente no se dio el caso y el Alhama sí es cierto que de los, como he dicho antes, de los últimos partidos, quizás este haya sido el Mm. mejor, por lo menos se ha visto que ofensivamente han tenido bastantes propuestas, porque últimamente era complicado ver un partido del Alhama en el que llegasen a portería tanto como han llegado contra el Sevilla, o sea que además ha sido contra un equipo que defiende bien, como ha sido este, ¿no? Ujú. Entonces, pues bueno, un partido que se ve una mejora de la Lama. No sé si tarde, porque eso, como bien decías, Bueno, a día están a de hoy tiempo. van en puestos de descenso, pero vamos, que a un punto de la salvación, o sea, tampoco es nada imposible que puedan salvarse, pero bueno, esperemos a ver si esta mejora es algo puntual o es algo bueno, los partidos que quedan siguen demostrando pues que pueden llegar a romper esa mala racha, que pueden llegar a marcar gol. Lo que pasa es que ahora estos tres próximos partidos que les esperan fáciles no son. O sea, uno es No, pero contra el ninguno de los Atlético de de abajo, Madrid. ¿eh? Ninguno de los de ¿Eh? abajo tiene un calendario fácil. No. O sea, el siguiente es contra el Atlético de Madrid, después contra el Badalona, Real Sociedad. Veremos a ver, porque tampoco son equipos que precisamente sean flojos defensivamente. Entonces, no sé si podrá romper esa mala racha y ver portería el Alhama. No sé, desde luego lo que sí que tengo claro es que el descenso se va a disputar en la última jornada o en la penúltima o en la antepenúltima, porque me parece complicado que alguno de los tres pueda sumar, aunque sean 2 victorias en lo que queda de temporada. Así que con una que consigan y con un punto por aquí y por allá, pues les puede dar para Hay un salvar la duelo categoría. directo en la Sí, hay jornada un Alama 29. Levante, sí. Sí, Y luego que ese también hay además es clave. otro Levante Dux y ya, que es cerrar un poco también esta clasificación y que sean opciones evidentemente para otros equipos de abajo de poder sumar, pero de momento mientras tanto pues no lo pueden hacer y el Sevilla por su parte, que está como decimos empatado con el cuarto a 8 puntos de las terceras, es verdad que tienen la habréis perdido con la Real, con lo cual son realmente 9 puntos de diferencia, pero bueno, la temporada del Sevilla, chapó, el equipo de David Losada, grandísimo trabajo que está haciendo el técnico sevillista y consiguiendo que el equipo compita muy bien. Al igual que el Sevilla, gran temporada, otro que también está haciendo un temporada tremendo es el Granada, en este caso, con Irene Ferreras en el banquillo y una segunda vuelta brutal, la que lleva el equipo nazarí, una segunda vuelta y un año 2026 tremendo, porque en lo que va de año lleva 6 victorias en 8 partidos, en lo que va de segunda vuelta 5 en 6 y la verdad es que el rendimiento de este equipo es brutal, está consiguiendo esta victoria. Es verdad que puede parecer que el Badalona por jugar el jueves contra el Barça en Copa se cansó demasiado, con la cabeza también la semana que viene en la vuelta de semifinales, pero el Granada hace un partido impresionante, un partido muy sólido y de hecho lo que va de segunda vuelta es junto con el Tenerife el segundo equipo menos goleado de la liga, solo por detrás del Barça. Es decir, la temporada del Granada, la segunda vuelta de la temporada del Granada es alucinante y esto ya evidentemente por lo comentaré más adelante, pero para mí esa temporada tiene muchísimo mérito lo que está haciendo el equipo porque cuando hace una vez una cosa muy buena, está bien, pero lo repites el año siguiente es aún más complicado y encima cuando se te va el entrenador de ese equipo, jugadores clave de ese equipo como Edna, como Ornella, como Alexa Fernández, y consigues el mismo rendimiento y llegar a la jornada 22 en sexta posición en este momento, bueno, séptima posición, pero a 3 puntos del sexto, con una temporada que empezó ya con dudas, porque recordamos que la primera vuelta o el primer tramo de temporada acabó con 13 puntos, lleva 32 el Granada y son 19 lo que va de año. Es un inicio de año tremendo el equipo nazarí. ¿El Granada ha tenido suerte? Pues un poco, ha tenido Levante, Dux y Alama consecutivos, ¿vale? Pero ha ganado esos partidos y luego también, por ejemplo, ha ganado Badalona, ha ganado a Eibar, ha ganado a equipos con lo que igual no se contaba tanto, ha empatado, por ejemplo, que es el Atlético de Madrid, es decir, que el Con Granada el lo que Barça le va, plantó cara, o sí, sea, ganando sí. cara al Barça. La segunda parte de temporada de Granada es hasta ahora es impresionante. Ojalá que lo mantenga, pero el partido de ayer creo que es un partido en el que se vio sobre todo el potencial ofensivo de este equipo y defensivamente muy buen trabajo también. Estoy completamente de acuerdo contigo en que era difícil, o sea, igualar la temporada del año pasado porque fue muy buena, pero a día de hoy está también realizando un muy buen fútbol. Y también creo que las comparaciones muchas veces son odiosas, ¿no? O sea, en el sentido de comparación tanto
en lo deportivo, de a ver qué tal Mm, va a ser, no vamos a llegar a ese nivel o sí y tal, el tener esa duda y también la constante comparación que podemos hacer nosotros mismos, ¿no? De decir, ay, a ver si van a llegar, ¿no? Que eso al final, pues creo que les puede suponer una losa encima de decir, queremos pasar página, ahora somos otro equipo, a lo mejor jugamos mejor, peor, de otra manera, pero somos otro equipo y yo creo que a día de hoy pues están demostrando pues que, vale, no son el mismo equipo que el año pasado, pero que pueden jugar también buen fútbol y eso se nota ahora sobre todo, o sea, les ha costado un poquito entrar en esa dinámica, saber cuál es el tipo de mm. juego que quieren hacer, lo hemos dicho un montón de veces, sobre todo en la primera vuelta, que no nos terminaba de convencer. Creo que de hecho lo incluimos en nuestra lista para los Reyes Magos Sí, hablábamos de y que ha sido no el tenían regalo que sobre nos ha todo una traído eso. identidad. Eso Resultados no es. eran muy positivos, pero sobre todo comentábamos que era un equipo que si buscaba defender tenía que mejorar mucho atrás, porque llevaba creo que una portería cero en todo el año pasado. Y la segunda vuelta ha encajado 3 goles y ha dejado la portería cero de los 8 partidos que ha jugado en 6. Solo ha encajado uno el Atlético de Madrid y 2 del Barça. Es decir, que siendo un equipo que ha mejorado mucho atrás, han conseguido también resultados porque arriba han metido muchos goles y en este partido se ve cómo están jugando Andrea Gómez, Lauri, Laura Pérez, Sonja Kif, que están en un estado de forma espectacular. Entonces, creo que, también lo he comentado un poco Irene Ferreras, que lleva desde el inicio de temporada un poco, aunque ella no lo sienta así, es así, con ese yugo de la temporada pasada de Arturo Ruiz. Y Sí. ahora yo creo que ya se puede decir que este equipo no es la continuación de Arturo Ruiz, sino que es el equipo de Irene Ferreras, con una esquema muy diferente, con jugadoras algunas diferentes, y sobre todo con una idea de juego que igual, pues hay gente que no le gusta tanto como la temporada pasada. Es lícito, pero muy efectivo y sobre todo que saca puntos, que es lo que quiere este equipo, que evidentemente el objetivo que tenía era mantener la categoría y lo tiene prácticamente conseguido porque saca en este momento de temporada 22 puntos al Dux Logroño Vein- cuando quedan en juego 7 por 3, 24, si no recuerdo mal. Es decir, con una victoria más estarán salvadas matemáticamente, Mm. que si no lo están ya es simplemente cuestión de matemáticas. El 11 del equipo badalones en portería con María Valenzuela, defensa con Majarín, Nerea Carmona, que se lesionó. Ojito con ello de cara a la vuelta, porque si no está en Cubedo ni Pulladas y Carmona está lesionada, que esperemos que no sea muy grave, ojito con ello. Lateral izquierdo para Paula Sánchez, derecho para Itzi Pinillos, centro del campo Ana González, Sofía Jun Pedersen, María Jompar, Vanini y Lorena Navarro, y en punta Irina Uribe. Y en el conjunto nazarí, en portería con Laura Sánchez, recordamos que esta chica irá en la Copa Asia, centrales Yuyuba, Blanca Muñoz y Leles Carrión, lateral izquierdo Vaquerizo, derecho para Laura Pérez, aquí lo pone al revés la Liga F, centro del campo para Ari Mingueza junto con Laura Requena y Miku Kojima y doble punta para Andrea Gómez y Son Yakif. Sí, destacaba sobre todo, o sea, me sorprendía a la hora de ver un poco la alineación del Badalona, que realmente no había muchas caras nuevas con respecto al partido con el Barça, pero es que después ves El el banquillo, no banquillo había más. y es que eran 6 jugadoras las que tenían en el banquillo, contando con que una de ellas es guardameta, o sea que es que no tenían tampoco mucho fondo de armario el conjunto catalán y bueno, hizo un poco las rotaciones que pudo, teniendo en cuenta pues el desgaste que hicieron el jueves y el que tendrán que hacer el miércoles contra el Barça. Pero es que la plantilla tampoco tiene tanta extensión como para poder rotar tantísimo. Igualmente, pues bueno, un 11 más o menos eso, con alguna rotación. Y por parte del Granada, lo que más destacaba quizás sea la suplencia de Yoli Sierra, que tuvo minutos ya casi testimoniales, ¿no? En el tiempo de añadido, casi en el minuto 90. Y la ausencia de Alba Pérez creo que era por lesión, o sea, no entró ni en convocatoria. No sé exactamente, creo, ¿lo llegaron a decir la lesión? No, Creo que Alba no, Pérez, ¿no? no, está sancionada. Ah, sanción. Tuvo la Ah, vale, amarilla contra el mejor. Barça, ¿te acuerdas? Que lo dijimos, que Cierto, vale, vale. se podrían haber guardado esa amarilla porque le va a hacer falta contra el Eso sí, Badalona. Luego no fue tanta cierto es. falta, pero sí que es cierto que, bueno, pues. Bueno, mejor eh, que sea por sanción sí, que sí, sí, por, no. por De lesión. hecho, hablando del tema de Menos lesiones, recuperan a Cristina Postigo, que jugó en la segunda parte algunos minutos, aunque no fue de la partida de inicio para Irene Ferreras. El partido, la verdad es que, bueno, fue un poquito lo que esperábamos. Un Badalona con la pelota, pero es verdad que muy impreciso. El Granada tiene el partido muy bien trabajado, defensivamente muy bien construido. El viento también aquí fue muy protagonista, muchísimo. La verdad es que el partido fue un Badalona, Granada y el viento contra los dos, pero realmente Granada se puso a ambos factores. Y lo vimos muy bien desde el principio para el Granada, porque consiguió rápidamente encontrar la zona por hacer daño.
Encontró rápidamente el Granada una Andrea Gómez que estuvo espectacular, cada balón que bajaba y cada balón abierto a las bandas hacía mucho daño. También Laura Pérez muy bien en el costado derecho, por dentro también Sonja Kiff ganó muchos balones de delantera, Lauri Requena moviendo un poquito los hilos detrás y un grandísimo trabajo defensivo con Yuyuba como muy protagonista, gran partido también de Ariel Escarrión jugando de central, que al final no es su posición habitual, pero es un futbolista que puede cumplir perfectamente ahí. Y la verdad es que vimos un Granada muy sólido todo el partido, comenzó muy bien el equipo nazarí y marcó un primer gol muy pronto. Al final el partido comenzó bien para ellas y ya le pusieron el puntito extra con ese primer gol, gran jugada. Primero Andrea Gómez que tira un caño buenísimo a la defensora, luego Sonja Kiff que abre a la banda, balón muy bueno de Laura Pérez y Laura Pérez habilita a Lauri completamente sola dentro del área para marcar a placer ese 0-1 que adelantaba al Granada y que ponía pues esa primera piedra, lo que fue una goleada del equipo nazarí en el minuto 18 de partido. Antes hubo alguna jugada también del equipo nazarí, recuerdo alguna parada que tuvo que hacer María Valenzuela, algún córner también que tuvo por ahí el equipo de Irene Ferreras. Y el Badalona la verdad es que le costó muchísimo todo. Le costó mucho llegar a campo rival, le costó mucho encontrar también arriba a Irina Uribe. No jugó Julve, que tenemos una jugada habitual para ellas, que ayer no fue titular y eso también se notó. Pero la verdad es que vimos una diferencia en cuanto a saber estar, en cuanto a saber atacar al rival, en cuanto a encontrar soluciones entre ambos equipos brutal. Ahí llegó ese primer gol, luego llegó el segundo gol, en este caso de Andrea, no, De de Kif. Sonja Kiff a pase de Andrea Gómez, una gran jugada de las dos, otra vez Lauri también dándose pase hacia Andrea y el pase buenísimo para Sonja Kiff que define muy bien ante la guardameta. Anteriormente se lesionó Nerea Carmona y entró por allá Celia Barclay. Y bueno, la verdad es que Badalona en la primera parte se vio arrollado por un Granada que pudo marcar algún gol más antes del descanso, de hecho lo marcó, aunque fue uno por fuera de juego en este caso, si no recuerdo mal, de Lauri, la futbolista Lauri. que marca el gol, que no se da por fuera de juego en la capitana, pero el primer tiempo del Granada la verdad es que es tremendo en cuanto a la estadística. Tuvo el conjunto nazarí 7 tiros, 3 del Badalona, a portería 0-4 de las nazarís, 3 goles. Bueno, 2 goles y uno anulado. Sí, yo creo que fue muy importante y eso pues seguramente haya sido muy estudiado por parte del Granada, el fuera de juego, el saber perfectamente no caer en esa trampa del Badalona, de la línea quizás muy bien medida, muy adelantada, quizás no tanto, pero que intenta dejar muchas veces inhabilitadas a las delanteras. Yo creo que Payor, por ejemplo, sufrió mucho con eso en el partido de ida de Copa de la Reina, pero aquí el Granada lo midió perfectamente, supo, vamos, de hecho, si no todos, casi todos los goles se revisaron por si habían posible fuera de juego y siempre se veía, excepto en el que anularon, lógicamente, que siempre se veía que la delantera estaba en línea o incluso un pelín más atrás de un pasito, quizás, no mucho más que la última defensora o que el balón. Entonces hay muy buen trabajo también por parte del Granada para no caer en esa trampa. Y bueno, el partido, por ejemplo, de Lauri Requena, de Andrea Gómez, de Laura Pérez, es que no nos cansamos de repetirlo, sobre todo Andrea Gómez y Laura Pérez en los últimos partidos que están, si no marcan, asisten, lo que decíamos antes con Fatou Kanté, ¿no? Entonces también yo creo que el Granada, la buena racha que están teniendo en gran parte es debido a que estas jugadoras están teniendo gran protagonismo, ¿no? Entonces, pues bueno, en esa primera parte un buen rendimiento del Granada, pues eso, que supo aprovechar ese cansancio quizás por parte del Badalona y que también, pues eso, trabajó mucho, estudió mucho cómo podía hacer daño y efectivamente lo hizo. Sí, sí, la verdad es que se vio desde el principio muy bien trabajado el partido por parte de Irene Ferreras, se encontró rápidamente cómo hacer daño al equipo rival y la verdad es que estaba muy bien trabajado el partido y eso se notó mucho. Desde el principio, un Granada muy bien durante el partido, muy bien colocado en el campo, muy bien también a nivel de duelos y con el viento, pues lo interpretó muy bien. Balones arriba y ahí ya el viento que diga lo que quiera decir, pero en nuestro campo que se juegue lo menos posible y fue lo que consiguió el Granada, que al final todo se decidió en el campo rival y hay alguna jugada que el Levante le favoreció, en otras que le perjudicó, pero no hubo ningún peligro de balones que fueran para atrás que se pudieran convertir en peligrosos, sino que todo el partido se jugó en el campo rival. En la segunda parte hace un cambio Badalona buscando que cambiara un poquito el partido porque se veía ya con el 0-2 todo muy resuelto. Lo intenta el equipo de Mama Ballester con un cambio en el descanso. Se retiran en este caso dos futbolistas que son María Llompar
Y Paula Sánchez entra en este caso Elena Yulbe y de Chamorro, dos futbolistas evidentemente muy ofensivas, buscando la remontada, pero empiezan bien la segunda parte, tiene alguna jugada buena, recuerdo por ejemplo un lanzamiento fuera de Chamorro, también tiene otra Elena Uribe que se marcha fuera, una llegada también de Elena Yulbe, tiene alguna acción al inicio de la segunda parte del Badalona, pero rápidamente reponte el Granada con el tercer gol del partido, una jugada muy buena de Laura Pérez y Laura Requena, el pase de la capitana y el remate de la futbolista nazarí, que remata muy bien, no del todo buen remate, porque no es un remate muy limpio, pero suficiente para ser gol y hacer ese 0-3 para su equipo, que ya evidentemente sentenció completamente el partido, aunque siguió Badalona buscando el empate, ya evidentemente 3 goles de diferencia era muchísimo, siguió buscando al menos la honra del gol y no lo encontró. La verdad es que defendió muy bien también el Granada, también muy bien Laura Sánchez, que hizo un buen partido en el día de ayer después de su vuelta a la guardameta. Y bueno, la verdad es que el Granada siguió y siguió y siguió y encontró otro premio más en el 98. Un remate muy bueno de Laura Pérez a pase de Andrea Gómez, gran jugada de futbolista catalana, y el remate de Laura Pérez para asumir el doblete de lo que va de temporada. Marcó también otro anterior el equipo nazarí, también uno por fuera de juego, y pudo marcar algún gol más. Recuerdo, por ejemplo, que tuvo una María Barquero que paró Valenzuela. La verdad es que la segunda parte de la Granada llegó menos que la primera, pero cada vez que llegó generó un peligro tremendo ante un Badalona que lo siguió intentando, que buscó el gol, pero no pudo ante el muro nazarí, que estuvo otra vez muy, muy sólido y sumó otra portería más a cero, que como contamos un poco al principio del partido, bueno, pues es la quinta en lo que va de segunda vuelta en 7 partidos. Sí, o sea, al final es eso, están en una buena racha con buen fútbol e incluso saben superar a una defensa que está siendo de las menos goleadas en Liga F. Ahora mismo no sé cuántos, no recuerdo cuántos partidos ha recibido más de 4 goles o cuatro o más de Pues creo cuatro que es goles solo uno, el que fue el Badalona Barça, que le metió un y 1-5 en la primera vuelta, 1-5 y el resto yo creo que ningún partido le han metido y ya está. más de 3 goles. Creo que el Sí, Madrid le metió el tres Atleti goles. fue un 2-0, Sí, el Real Madrid un 3-0, la Real un 0-2, nadie le ha metido más de pero ya dos está. O goles. sea, es un Más de tres, equipo vamos. al que es muy difícil golear y el Granada pues lo hizo. Entonces, pues bueno, buen partido del equipo nazarí. El Badalona, pues yo creo que eso, que se podía notar un poco el cansancio del partido del jueves y las rotaciones, pues un poco pensando también en ese cansancio de acumulado y en el próximo partido. Si es cierto que en la segunda parte pues salieron nombres muy importantes, ¿no? Como puede Sí, ser el de Elena Julve, el de Lice Chamorro, buscando un poco más de garra en ataque, pero y dosificando, porque no es que dijese, vale, bueno, pues meto a Elena Julve, pero mantengo a John Parr, que pueden ser dos titularísimas del Badalona, sino de, vale, pues meto a una y saco a otra, que vayan teniendo un poco de descanso en un partido que, como bien decíamos, tampoco era trascendental de cara a la competición liguera, pero bueno, que yo creo que sobre todo de cara a mantener sensaciones sí que hubiese sido positivo no recibir 4 goles para el Badalona, pero que igualmente yo creo sí, pero que bueno, estaban lo más centradas en... recibieron por el mérito Claro, del Granada, que hizo un no, partidazo. también. Obviamente es verdad que, bueno, pues también la segunda parte tuvieron 11 tiros, a portería 3 y en cambio hubo 5 a puerta del Granada, 7 en total y 2 goles. Que al final el Granada mantuvo esa efectividad tremenda, una segunda parte en la que sigue haciendo lo que quería, cuando quería y como quería, con un grandísimo trabajo de Andrea Gómez, Kifi también muy bien, también partidazo de Laura Pérez, Laura y Requena como siempre omnipresente, y grandísimo partido del Granada a nivel ofensivo y defensivamente también muy bien. Es que no hubo prácticamente ningún hueco, ninguna fisura. Mm. Y cuando la hubo, apareció Yuyuba, El Escarrión, Laura Sánchez o quien estuviera, porque el Granada la verdad es que hizo un partidazo otra vez más y sumó 3 puntos muy importantes que le permiten ponerse de momento en esa séptima posición a 3 puntos de las sextas. El Badalona se queda un poquito más lejos con esta derrota, cae hasta la 10ª posición con 29 puntos y se queda en este caso Vein- a 3 del Granada. 26, creo, Ah, ¿no? bueno, 29 con esa sanción que recordamos que a ver si se la Ah, vale. acaban quitando o Claro. no por no llevar En- médico. Veremos si cambia o no. Si son 26, pues bueno, aún más lejos. Si son 29, pues están todavía en la pelea del séptimo en adelante, pero de momento pues estarán en la 10ª posición con 29-23 puntos, dependiendo de lo que finalmente decida la federación. Y acabamos la primera parte de la jornada, porque recordemos que hay otro partido que lo vamos a comentar del lunes. Cerramos el domingo con ese Athletic Club 4, Madrid Club Femenino 1. Victoria contundente del equipo vasco en un partido que se decidió en la segunda parte
en la que el Athletic Club pues arrolló al Madrid, que es verdad que se quedó con una jugadora menos, pero ya en ese momento veíamos un partido muy decantado de las vascas, que en la segunda parte, con los dos cambios que hizo el técnico navarro, pues cambió todo. La entrada de Oguiza y de Amézaga le dio al Atlético una vida extra, le dio mucha más energía y una victoria también para ella muy importante para superar otra vez en la tabla del Madrid y sobre todo para acercarse a los puestos de arriba y volver a ganar en casa, que esta temporada está costando un poquito al equipo vasco ganar en casa. Sí, está siendo un club un equipo un poco irregular, ¿no? Decíamos al principio de temporada mal arranque, después una buena etapa con varias victorias consecutivas, ahora de nuevo pues con dudas y ahora pues dos, ahora ya más reciente, dos victorias consecutivas que pues dejan entrever un poquito que quizás haya vuelto esa mejor versión del equipo bilbaíno, que sobre todo, pues también importante que ha ido recuperando jugadoras, ¿no? O sea, por ejemplo, Jone Amézaga volvía en el partido anterior contra el Eibar y en este pues ha sido también no titular, pero ha salido a disputar 45 minutos, anotando un gol, siendo muy importante, yo creo, también para perdón, para las Leonas. Y bueno, enfrente tenían un Madrid, pues que sobre todo yo creo que les pasó factura esa roja que vio Naudnes en el minuto 59 y que les costó bastante superar el muro del Atlético. O sea, al final lo consiguió derribar pues un Ángela Sosa con una acción brillante, con un gol olímpico, pero por lo demás sí que fue un trabajo duro como de picar piedra, pero que les costó muchísimo. Y pues bueno, se acaban llevando un resultado, yo creo que demasiado abultado, pero bueno, justo también en la victoria del conjunto local. Pues sí, creo que es justo el resultado. La primera parte quizá fue más igualada, la segunda ya fue evidentemente mucho más de color rojo y blanco y el Madrid pues desapareció un poco en la segunda parte con algún error defensivo. Paula otra vez que no tuvo su mejor tarde y una derrota también justa porque la segunda parte del Madrid fue prácticamente inexistente. El 11 del equipo vasco en portería con Nanclares, defensa con tres jugadoras otra vez, cambiando un poquito de esquema de Javi Lerga, Eider Arana, Maggi Torre y Nael Andaluce, lateral izquierdo para Sara Ortega, derecho Ane el Expuru, doble pivote para Leire Banius junto con Maite Valero y arriba izquierda Pinedo, derecha Agote y en punta Ane Azcona en el equipo madrileño, el equipo de Sánchez Vera en portería con Paula Ulloa, tres centrales, Mónica Gimas, Sandra Villafañe y Nuria Mendoza, lateral izquierdo Marina Rivas o Esther Laborde, un poco las dos tuvieron esa posición de lateral izquierdo, que tampoco creo que fuera la mejor idea. Lateral derecho para Alba Ruiz, centro del campo para Esther Laborde, Antons Dottir, Marina Rivas y Ángela Sosa, y en punta Melgar y Naudnes. Aquí el Athletic, hemos comentado ese sistema de 3-4-3 que ya también lo utilizó, si no recuerdo mal, contra Leibar, buscando un poco soluciones. Y aquí también otro comentario es, ¿qué pasa con el Nevado? No sé si tiene que ver con su futuro o sigue con problemas físicos, pero es extraño que otro partido humano sea titular. Y en el Madrid, pues ¿qué pasa con Alegra? Porque estuvo en el banquillo y no jugó ni un minuto y es que es una futbolista clave en este equipo y que no hay maneras dudas en la plantilla. Pero Entonces, creo que Alegra, por ejemplo, en el partido contra el Barça, que si no recuerdo mal fue después, no, fue después de Navidades, ¿no? El del Barça. O sea, sí, sí, a Alegra, ver, claro, es tampoco es de el las primer día que pocas no es jugadoras. titular, pero creo que el primer día que no juega ni un minuto. Ese no sé si jugó. Bueno, independientemente, o sea, Alegra es que era de las pocas jugadoras que se ha ido con la Sí, selección y ha disputado, pues creo que casi todo. Quizás simplemente corresponda pues, sí, a pero darle un aún poco de así, estando en descanso. la convocatoria, estando en el banquillo, me extraña mucho, ¿no? Que no juegue ni un minuto. Es verdad que venía la selección de Serbia, que jugó todo, pero bueno, al final la selección hace una semana. Sí, No, eso sé. no sé, es Y que raro. es una jugadora para la que no tienes realmente un reemplazo puro, o sea, porque yo que sé, en el centro del campo, pues vale, no está, es que tampoco hay mucho No, y cambio, si también quieres te un digo, pero reemplazo, pues Alba Ruiz cambiaba de banda y lateral derecho Esther Laborde, por ejemplo. Pero no, Alba Ruiz por la derecha y la por izquierda la Esther derecha Laborde, sí. Marina Rivas, que son pivotes las dos. Un poco raro. Sí, o sea, a ver, sí que se está viendo, por ejemplo, que con Esther Laborde muchas veces, que de hecho se lo preguntaba a José Luis Sánchez Vera en la última rueda de prensa, creo que fue, que ese cambio de posiciones muchas veces entre Alba y Esther en ese lateral diestro, pero claro, ahora sí que se veía, pues
se puede un poco acostumbrar un poco más Esther a ese lateral derecho, pero al izquierdo y a serlo durante los 90 minutos, yo creo que eso ya es un salto un poco demasiado grande, quizás. Pero bueno, sí que fue llamativo, pero al final es eso, cuando no tienes un relevo puro para una posición, tienes que apañártela un poco con la jugadora que más opciones te pueda dar, que yo creo que en este caso pues es Esther Laborde, que bueno, es polifacética, es bastante polivalente y ayer pues hizo un poco lo que pudo. Lo que pasa es que claro, pues se vio enfrente pues con una Daniela Gote que tampoco es precisamente fácil defenderla. No, no, pero no solo también a nivel defensivo, sino ofensivo. Que el Madrid por esa banda izquierda apenas generó nada en todo el partido. No, no sé, me faltan datos ahí para saber qué pasó con Alegra, pero me extrañó mucho no verla Mm. titular, pero ya evidentemente estando en el banquillo, porque estuvo revisando las jugadas en la tablet, que no jugara ni un minuto y que ni calentara, porque creo que estuvo todo el partido en el banquillo, pues tiene que ser algo físico, no puede ser otro motivo. Lo de Nevado es un poco más, yo creo que ligado al futuro, ¿no? Que igual es una jugadora que parece que no va a continuar y que, bueno, pues aprender la ética y vivir sin ella. En el banquillo, en este caso, en este partido jugó Sara Ortega, en el anterior creo que jugó Vilariño, también han jugado Nerea Benito algún partido por ella. Veremos qué pasa con Nerea Nevado, pero está claro que parece que su futuro no pasa por Lezama. El partido la verdad es que comenzó con mucha igualdad, el Athletic quizá empezó con más balón, empezó con alguna llegada sobre todo por el lado derecho de Anel Expuro, que fue un puñal todo el partido, esa banda izquierda del Madrid sufrió mucho todo el partido, y luego también algún balón para Ortega por la banda izquierda, buscando también alguna ocasión a Azcona, pero le costó un poco al inicio del partido al Athletic, y el Madrid en cambio tampoco fue en primera parte demasiado buena, pero sí que creo que le puso un poco el control al partido. Tuvo la pelota, buscó evidentemente más a Sosa que a todo jugada en el centro del campo. Arriba, Melgar y Naunders tampoco intervinieron demasiado, pero bueno, creo que fue un partido, la primera parte muy igualado, pero los goles también, pues pusieron ese momento también de igualdad en el partido. Primero, un gol olímpico de Ángela Sosa. Siempre en cada gol olímpico creo que hay una cuota de culpabilidad o de cosa que no hace muy bien la portera. Aquí creo que en Anclares está mal, porque aunque el balón va bien colocado, reacciona muy tarde y no es capaz de sacar ese balón. Y luego el segundo gol también creo que tiene un poco de error de la portera, un pase de Sara Ortega, un balón al medio, que tampoco es solo culpa suya, porque creo que la defensa aquí lo hace bien, deja sola a Ani Azcona, que no toca la pelota, pero simplemente con esa presencia molesta a Paola y se convierte en el empate a uno, con el que llegamos al descanso, y con un partido, bueno, pues muy parejo, quizá más... me gustó más el Athletic, pero el Madrid, ese gol, que dio un poco de alegría también, pues mantuvo un poco esa igualdad ante el descanso, que luego la segunda vale se rompió por completo. Sí, o sea, completamente. La que más estaba intentándolo, desde luego, en el Athletic fue Sara Ortega, que le costó un poquito entrar en el partido, más o menos 15 minutillos, pero en cuanto entró ya demostró con un, creo que fue un derechazo que tocó literalmente la escuadra, que estaba ahí, que estaba en el partido y que iba a marcar diferencias y así lo hizo. O sea, respondió al golazo, en mi opinión, de Ángela Sosa. Ya, ya Es si golazo, Anclares iba un poco más pero adelantada o Nanclar es no, mal ahí. pero va alto, o sea, yo creo que era complicado también para que Pero lo es que ya parase, salta. eso sí, pero no sé, o sea, a mí es que los goles olímpicos muchas veces ya simplemente con meterle esa rosca me parecen de muchísimo mérito. Si Sí, Anclares puede pero hacer si más hubiera o tocado el menos, palo ya dices, bueno, pues imparable, pero ese balón va demasiado recto como para que ya no pueda hacer nada. Que es verdad que siempre, pues, el factor de no te pegas ese balón ahí, pues, te sorprende. claro, es que Pero bueno, te sorprende mucho eso, entonces desde luego. Y el gol de Sara Ortega a mí me recuerda un poco al que marca Torrejón, o sea, porque es también un centro chut que, bueno, se va envenenando un poco, no acaba tocando a nadie, por mucho que Ane Azcona hace el intento de rematar, no acaba rozando en nadie, y sí que sorprende en el caso del partido del Depor, pues a Inés Pereira y en este caso a Paola Ulloa, que se queda un poco como dubitativa de ir, no ir, y precisamente pues acaba entrando el balón y bueno, el partido se va al descanso con 1-1 y quizás con el Athletic con más ocasiones o con más intentonas, o que daba esa sensación, y el Madrid, pues que lo intentaba, y sobre todo quizás una Alba Ruiz, que era la que más estaba destacando por ese costado. 10 que el sí. más lo estaba intentando.
Sí, en cuanto a estadística, la verdad es que fueron el Athletic 4 tiros, 3 del Madrid, a portería 2-1 para las vascas y posesión 49-51 para el Madrid. Mucha igualdad y Muy la segunda igualado. parte todo lo contrario. La segunda parte doble cambio rápido del Athletic, se marchó con amarilla Maggi Torre, entró por ella Irene Uguiza y luego también la entrada de Amézaga por Agote, que tuvo un partido bastante poco atinado para ser lo que es ella, que es verdad que sí que tuvo alguna jugada de peligro la primera parte, creo que una que le para a Paola con los pies, pero poco más de Daniel Agote. Y en la segunda parte, el Atlético está mucho mejor. De hecho, marca gol muy pronto, un centro de Sara Ortega mal Paola que mide mal y luego también la defensa que no le avisa y el gol de Amézaga que está muy lista. Luego llega la roja de Naum después de una jugada muy buena de ella que paran Anclares y la roja tiene mala suerte porque no va buscando la agresión ni mucho menos. La entrada en mi opinión, si es amarilla tampoco pasa nada, porque, a ver, es dura, pero yo es que ese tipo de jugadas en las que no hay intención ninguna de hacer daño, yo creo que la roja tiene que ser un escalón más, que no sea solo una entrada dura, sino una entrada dura buscando hacer daño, aunque no sea evidentemente tanto daño. Y aquí, bueno, pues busca el balón, le da una patada a la rival, le pisa el tobillo y sí, lo que sea roja, pero bueno, si, para mí si es amarilla tampoco pasa nada. Y a partir de ahí ya está el partido desencadenado y absolutamente decantado para el Athletic y siguió así. El tercer gol fue una jugada de un córner, balón de Leire Baños que remata de cabeza y luego el cuarto, una acción muy buena del Athletic y muy sencilla, Leire Baños para el Expuru para Azcona, todo solos, no aparece nadie del Madrid, ni lateral, ni central, ni centro del campo para tapar ese golpeo, remata cómodamente la capitana y marca ese 4-1 que ponía al final a la goleada, que luego pudo ser aún más grande, porque creo que tuvo una mezcla que para Paola, otra que saca bajo palos Alba Ruiz, luego también tuvo otra jugada ya casi al final del partido, Gurtubay con un golpeo de la frontal que se marcha por poco fuera. Y la segunda parte de la estadística fue absolutamente para el Atlético abrumadoramente. En cuanto a tiros, 12-1 en la segunda parte para las Barcas, solo es el único tiro del Naundes. A portería 6-1 y un marcador global de 3-0 que pudo ser aún más grande, de no ser por la que saca bajo palos Alba Ruiz, por Paola, por algún fallo también en la definición del Athletic, que en la segunda parte la verdad es que se encontró súper cómodo ante un Madrid que todo lo bueno que ha hecho en la primera parte, en la segunda desapareció. Defensivamente un queso, no hubo ninguna opción prácticamente de ser contundentes, todo en base a balones mal despejados, errores en segundas acciones, y el Athletic la verdad es que es súper tremendo en la segunda mitad, una victoria contundente, goleada, y que además le permite recuperar la plaza de manos del conjunto madrileño, con la Breitz ya ganado, y por mucho, porque la primera parte la temporada ganó 0-2, si no recuerdo mal ese partido en Fernando Torres, ahora con este 4-1, ya la Breitz es claramente para el Athletic, y de momento ocupa séptima, no, octava posición con 30 puntos, si no recuerdo mal, el equipo vasco. Sí, o sea, desde luego que, a ver, para mí eso, lo que comentaba antes, el resultado me parece bastante abultado para lo que se vio, pero En la claro, sobre primera todo la parte, pero es primera que la parte. segunda es una diferencia abrumadora de La las dos. segunda es que precisamente por esa igualdad, en cuanto se ve la cartulina amarilla en Outness, pues ahí ya acabas Pero ya antes, rompiendo toda la ¿eh? igualdad. Ya Antes sí, o antes, sea, con la antes se entrada vio de ya Oguiza y de Amézaga, se vio un Atlético con una energía muy diferente y un Madrid. sí, el gol, el 2-1 llega antes de esa Claro. explosión, pero igualmente, yo qué sé, o sea, se vio que el Madrid sí que estaba intentando responder. Esa misma ocasión, justamente de Sí, la pero es jugada la de, única. de la Roja, podía haber sido el 2-2 y un partido, Sí. pues otra vez más igualado, pero bueno, yo creo que esa tarjeta, en mi opinión, sí que era merecida, porque No, merecida a es, pesar, pero si se queda en amarilla, bueno. es que eso, o sea, estoy de acuerdo contigo en que intención no había, porque es que se ve perfectamente que no No, hay no, intención, va que va a buscando el buscar el balón, balón. claramente. Pero es que es un pisotón con los Sí. tacos por delante en todo el tobillo, que bueno, pues por suerte no ha habido lesión, pero podía haber sido, podríamos estar hablando de una posible lesión de la defensora del Athletic. Entonces, pues bueno, creo que sí que es justa esa roja. Y al final, pues eso, acaba pues poniéndole el partido bastante más fácil al Athletic. Un duelo que podía ser mucho más igualado, en el que el Madrid podría haber intentado remontar, igualar ese 2-1, pues bueno, pues acaba en un partido en el que las Leonas pues se sienten más confiadas. El Madrid yo creo que también por errores puntuales también se va desmoronando un poco mentalmente sobre todo y eso pues supieron aprovecharlo las Leonas para acabar llevándose un marcador
que también les refuerzan mucho pues, mentalmente, Sí. porque necesitaban un partido así también. Pues sí, la aventura del Athletic que supera la tabla como decimos al Madrid y que ahora veremos qué tal se le da la última parte de temporada en la que el objetivo es acabar lo más arriba posible ante un Madrid que también tiene ese mismo objetivo y que esa irregularidad de momento lo está acostumbrando mal a este equipo para no acabar de subir muchas posiciones en la tabla. Y acabamos con la jornada 22 de la Liga F con el último partido de la misma. Este Español 2, Eibar 0, victoria para el Español que rompe esa mala racha en casa que no ganaba desde octubre en casa en Liga y al Eibar le inflige su séptima derrota consecutiva, aún no puntuado en la segunda vuelta el equipo de Goicoechea. Y eso que ha sido un partido hoy en el que empezó mejor el equipo armero, parece que dominó un poquito al principio, pero ese primer gol antes del descanso de Navaradat y luego el segundo de Lucía Vallejo han acabado por derrotar a un Eibar que no lo ha dejado de intentar, pero que ha acabado otra vez con las manos vacías y que pese a que sigue lejos del descenso, de momento las diferencias son 8 puntos sobre la lama, es verdad que la situación es un poco crítica en cuanto a su dinámica, no tanto evidentemente por el resto de rivales, que los de abajo pues ya sabemos que están puntuando muy poco y aún así el Eibar sin puntuar todavía la segunda vuelta tiene un margen todavía salvable. Efectivamente, el Eibar ahora mismo, pues bueno, está en una decimotercera posición con 17 puntos, relativamente cómoda, o sea, el margen todavía es bastante grande y quizás el trabajo ya lo tenían hecho, ¿no? Venían con los deberes hechos de la primera vuelta, de esas 5 victorias y 2 empates Sí. que consiguieron cosechar. Y ahora, pues bueno, quizás están esperando un poco a volver a tener un poco de confianza, porque el juego yo creo que lo están demostrando. O sea, les falta un poco el gol, pero hoy se ha visto que han estado cerca de él, a pesar de que no han llegado tampoco a disparar y tener ocasiones clarísimas entre los tres palos. Pero sí que se ha visto un Eibar que por momentos ha sido superior al español, pero finalmente, pues bueno, ese primer tanto en el minuto 41, justo antes del descanso, sí que ya fue un mazazo y ya sobre todo el segundo que llega en el minuto 64, que era el momento en el que parecía que más cerca estaba el Eibar de empatar y de volver a meterse en el partido y sobre todo pues delante, enfrente con un equipo como es el español, que juega similar a ellas, que cuando están por Mm. delante les gusta mantener un poco el resultado, digamos que ser un poco más conservadoras, pues les ha costado todavía más y finalmente pues el conjunto armero otra jornada más sin ganar y en este caso pues los 3 puntos se quedan en casa del español. Sí, la verdad es que es un poco lo que comenta, dos estilos muy similares, dos equipos que juegan un poquito a lo mismo y que el equipo que marca primero, pues luego darle la vuelta es muy difícil porque el otro rival no tiene igual los mecanismos para conseguir remontar el partido. El 11 del español en portería con Romy Salvador, defensa con dos centrales, Amaya Martínez y Lea Ballester, lateral izquierdo para Lucía Vallejo, derecho Ari Domènech, centro del campo, Ainhoa Campo junto con Marto Ras y Ana Torrodá y arriba por la izquierda Naima, por la derecha Buena Baradat y en punta Ángeles del Álamo. En el equipo de Leibar, el de Goicoechea, en portería, con una Trastrálaga, defensa como es habitual con 5, 3 centrales, en este caso la baja del Mata Belém, que la ocupa Patri Ojeda, junto con María Masegur y Carla André, lateral izquierdo para Gracia Fácila, derecho Laura Camino, centro del campo, Arena Tonaga junto con Adela Rico, en el costado izquierdo Ira La Costa, en el derecho Sara Martín y en punta Carmen Álvarez. Sí, como bien dices, lo más destacado del 11 de Eibar, quizás esa ausencia de Ali Matabelem, que entraba en su lugar Patri Ojeda. También destaco, por ejemplo, la ausencia de Opa Clement, que no entraba tampoco en la convocatoria. No sé exactamente si por descanso, si por algún tipo de lesión que desconocemos, pero la delantera que yo creo que hubiese sido también una buena alternativa. O sea, Mm. a pesar de que Carmen Álvarez ha hecho un buen partido, ha trabajado muy bien con las defensas que le han estado cubriendo durante todo el duelo, podría haber venido bien también una figura como es la de Opa Clement para los duelos así más físicos, porque se ha visto que es un partido también muy físico. Y por parte del español, lo que más destacaría quizás sea la titularidad de Ari Domènech por delante de Daniela Caracas, quizás simplemente por descanso después del parón internacional, y también de la titularidad de Ángeles del Álamo por delante de Fenicia Brown. También yo creo que o sea, bajo mi punto de vista, con motivo del físico, ¿no? Porque creo que Fenicia Mm. Brown puede aportar bastante más físicamente que Ángeles del Álamo. En la segunda parte yo creo que lo ha podido demostrar un poco más con carreras, con duelos físicos, pero bueno, igualmente yo creo que
Ay, que la Sara Monforte se me había ido, perdón, que Sara Monforte pues estaba buscando también esas alternativas ante un Eibar que tampoco lo ha puesto nada fácil. No, no, desde luego ha sido un partido por parte del Eibar que empezó muy bien. El Eibar, la verdad que hay que comentarlo, que empezó muy bien el partido en el día de hoy. Le faltó, pues lo que ha faltado toda la segunda vuelta, que llevan solo 2 goles marcados. Y le ha faltado, pues ese colmillo ofensivo, esa capacidad de hacer daño también al contraataque. Y hoy, por ejemplo, en un partido en el que ha empezado dominando, porque realmente el inicio del partido del Eibar fue dominador, buscando la portería rival, es verdad que no tuvo tampoco muchas ocasiones claras, más allá de un remate de cabeza de más seguro el larguero, a pase de un Trastralaga, luego también algún otro remate en algún centro también de la portera, pero Leibar sí que dominaba, sobre todo en segundas jugadas, en duelos directos se la llevaban casi todas las del equipo de Goicoechea, segundos balones divididos siempre para Leibar, en cuanto a intensidad, en cuanto a colocación, en cuanto a saber un poquito qué hacer, mucho mejor el Eibar al principio, pero fue un poquito de más a menos el conjunto armero y al final fue el español el que fue poco a poco mejorando y el que se acabó encontrando con el gol en una jugada muy rápida, una acción de saque de banda, la toca Neymar García y una verdad muy bien en el espacio, regatea a Eunate y consigue ese gol para hacer el 1-0 para su equipo que ponía el tanto antes del descanso y que, bueno, para su equipo fue un momento muy importante y muy bonito porque al final llevan también con dinámica negativa el español. Recordamos que llevaba sin ganar en cada 5 meses y en general solo iba a ganar un partido de la segunda vuelta, que fue en Alcalá contra el Atlético de Madrid. Y bueno, pues victoria para el español que comenzaba aquí a construirse con este primer gol de Navaradat. Y el momento que era también entre el descanso, en un momento que el Eibar, pues quizá también fue un golpe duro para ellas, porque la primera parte no fue nada mala, compitieron bien. De hecho, un poco como si fuera boxeo a los puntos, sería mejor el primer tiempo del Eibar que el del español, pero lo que va al fútbol es de meter goles y el español fue el que metió el gol y la estadística, aunque sea mejor para Leibar en cuanto a que tuvo más posesión o seguramente más intención con ella, pues el español fue el que marcó ese gol en su único tiro a puerta, mientras que en cuanto a tiros fue uno más 4-3 los de las Pericas. Al final la eficacia ahí le jugó a favor al español con una grandísima jugada, bueno, sobre todo de grandísima inteligencia, quizá de Ona Barada, que regatea muy bien, como comentabas, a Eunate y acaba definiendo a portería vacía, aunque casi llega, creo que era Garazi fácil Sí, a muy tapar buen ese partido de disparo. Garazi, pero ahí un pelín tarde con una verdad que al final es un duelo de futbolistas muy, muy rápidas. Claro, es que era muy difícil. Una Baradaz le gana muy bien la espalda a Carla Andrés, que se tiene que girar y ya en ese giro pierde unos segundos que quizás, o unos, o sí, un Sí, tiempo que quizás le hubiese venido muy bien para lo que pasa es que Ona Baradaz es una jugadora muy rápida y en esa jugada pues lo demostró. Y como bien decías, o sea, el gol llega en un momento muy complicado, sobre todo, o sea, para el Eibar, porque al final una primera parte en la que estás jugando bien, porque realmente estaban jugando bien, estaban llegando, sobre todo estaban generando peligro quizás en jugadas a balón parado, que es un poco lo que podíamos esperar, sobre todo pues gracias a Unate, ¿no? Que muchas veces dices, ¿cómo una portera en jugadas a balón parado? Pero claro, si tu portera tiene el pie que tiene un ate y desde el centro del campo te puedes sacar ese tipo de faltas, ¿no? Y poner los balones en el área, pues al final te da un poco de ventaja el poder sí. jugar con una jugadora más en este tipo de acciones. Sí, porque al Pero bueno, final atacas no, con todas, atacas con las 10 de eso. campo y la portería la futbolista que centra. Al final es una situación de mucha ventaja numérica, porque al final no tienes una jugadora que centra y otra jugadora que tapa, sino que están todas arriba y no te da también algo de presencia ofensiva, que el Libra ha estado diciendo mucho de esto, le está faltando mucha presencia ofensiva, le falta Mm, colmillo, le falta gol. Y la segunda parte, pues no se le puede decir que no lo ha intentado Leibar de todas las maneras. Era mejor quizá ir a la Costa, que penetró mucho por la banda izquierda, puso algún balón colgado que no acabó siendo rematado por una futbolista armera. En la hecha Sara Martínez es verdad que tampoco ha tenido su mejor día, pero no han dejado tampoco de intentar. Pero es verdad que el español en la segunda parte ha jugado con mucha más claridad, con mucha más calma y ha dominado el partido. Es verdad que el gol yo creo que al español ha dado mucha confianza y la segunda parte hemos visto un equipo mucho más sólido, mucho más tranquilo y a nivel defensivo muy bien las tres centrales, bueno, los centrales y los laterales también muy bien, el centro del campo con ese tribote de Ainhoa Campo, Torrodá y Martorras muy bien, los dos individuales, balones divididos, peleando muchos balones por ahí. Y la verdad es que el Eibar se ha encontrado un poco con la horma de su zapato, un equipo que juega muy parecido a ellas, un equipo muy intenso, un equipo muy sacrificado, que ha dejado poca opción a
a la posible remontada y que de hecho marcó el segundo gol justo cuando parecía que estaba más cerca del empate, que el Eibar lo intentaba más, pues llega ese segundo gol, una acción en la que se junta una jugadora que acaba de entrar al partido como Adena Caracas junto con una Baradat, el balón que pone la futbolista ex del Dux Logroño y el remate de Lucía Vallejo con la pierna izquierda, muy buen remate de Lucía Vallejo. Es cierto que quizá puede salir un poquito más a Rico para tapar el golpeo de la cántabra, pero el golpeo es muy bueno con la pierna izquierda y a la red y se convierte en ese 2-0 definitivo, porque luego a partir de ahí se cae un Eibar que lo sigue intentando, lo ha buscado de muchas maneras, pero no ha tenido tampoco esa capacidad de romper líneas del español, le ha faltado imaginación, desborde, y el español la verdad que ha estado muy sólido y ha aguantado bien este final del partido y casi como único momento de zozobra fue quizá la revisión que pidió Leibar por penalti sobre Carla Andrés de un posible empujón de Aina Caracas, que en mi opinión sí que existe. Luego habría que ponderar si es suficiente o no para tirar a la futbolista burgalesa. Y también, como comentamos siempre en los dos casos, que la colegiada, si no lo pita en directo, en la revisión tiene que ver algo muy diferente a lo que ha visto en directo. Y si no lo considera de esa manera, mantiene la decisión y no pita el penalti. En este caso, Leibar lo ha intentado por todos medios, pero en la segunda parte se ha encontrado un español muy sólido y que ha amarrado los 3 puntos que le hacían mucha falta para ponerse a con 24 y prácticamente salvarse matemáticamente, porque la diferencia respecto de la Lama son 15 puntos cuando quedan por delante en juego. Creo que son 27 puntos. Eso no son pocos, pero. Bueno, no, 20. 21 puede ser. No, son 24 puntos porque son 8 partidos. Ah, bueno, pues el partido, yo creo que es que sobre todo en la segunda parte se ha visto ya lo que se podía esperar un poco, ¿no? Que en cuanto uno de los dos equipos se adelantase, se iba a cerrar, iba a intentar mantener el marcador y así ha sido. El español, el segundo gol, digamos un poco que incluso se lo puedes llegar a haber encontrado, o sea, ha sido un muy buen gol, pero ha sido en el momento en el que el Eibar más cerca estaba del empate, pero claro, obviamente con un español que estaba ya pues conformándose quizás con ese 1-0, con ir por delante al final acaban encontrando ese Sí. segundo tanto que les da todavía más tranquilidad pues se pueden cerrar más, pueden tener más la posesión, dormir un poco más el partido, algo pues que a Leibar desde luego que no le venía nada bien. Iñaki Goicoechea quizás intentó despertar un poco, revolucionar el partido, meter más velocidad a través de la entrada Emma Moreno, pero que la joven delantera sí que lo intentó, sí que se vio Sí, pero es cómo que realizaba tampoco una es jugada delantera, es más extremo, es más extremo, interior, una lateral futbolista, incluso, sí, sí, carrilera, ¿no? Pero le sí, falta quizá pues una Copa Clemen, incluso por ejemplo ya, aunque no ha jugado hoy, un perfil como Mali Uranga, que es una jugadora que también puede jugar arriba, es verdad que también es más de banda, pero a Leibar la verdad es que le falta gol, y hoy se ha notado, contra un equipo bien trabajado, bien defendido como es el español, le ha faltado alguien que sorprenda. Sara Martín no ha tenido su mejor tarde. Cabe la verdad ha hecho su trabajo de siempre, pero no ha podido tampoco intervenir mucho en el juego ofensivo de su equipo. Y ha sido todo más de las laterales, que no ha estado tampoco lejos del gol. Pues bueno, ha habido alguna acción que igual si el español se duerme un poquito, podía llegar el gol, pero no ha habido ninguna acción realmente cerca del primer tanto y la remontada pues parecía prácticamente imposible. Y el español pues ha hecho lo que últimamente no sabía hacer, que era mantener un resultado favorable. Por ejemplo, también el día del Dux Logroño va 1-0 al descanso y luego le empata el Dux y no le remontan de milagro. Entonces, aquí buen triunfo para el español que consigue una victoria importante y ahora, pues con la salvación prácticamente en el bolsillo, lo que le queda hasta acabar la temporada es intentar acabar lo más arriba posible, peleando ahí con Badalona, con Madrid, con el Depor que está un punto por encima, a esa pelea del español por acabar, bueno, al menos en la zona más alta posible y el Eibar por su parte, pues con 17 puntos, tiene una margen de 8 puntos sobre la Lama, no es tampoco dramático para él, porque hay que recordar que en la segunda vuelta tienen en casa a Lama, Dux y Levante, los tres en casa, y lógicamente es una ventaja para ellos, aunque en casa tampoco sea su mejor temporada. Y luego también, pues se recuerda que los de abajo puntúan muy poco, entonces el Eibar ya sabe que con poquito que pueda puntuar en lo que queda, le dará para salvarse ante el Real Madrid, que es el siguiente partido complicado que puedan puntuar, pues luego vendrá el Deportivo, el Tenerife, que igual son partidos no fáciles, porque no van a ser ninguno de ellos fáciles, pero sí algo más asequible para poder sumar algún punto y alejarse de la zona baja, donde el español ya prácticamente con esto se desmarca y bueno, pues otra temporada más que seguirá el equipo de Sara Monforte en Liga F y hoy también lo hemos visto acompañado por muchos aficionados, en este caso muchas pequeñas aficionadas
del equipo canteranas del conjunto Perico que han estado animando en un día extraño como es un lunes laborable, pero que también pues parece que este horario ha permitido que futbolistas que igual pues porque están jugando fuera, porque están fuera con sus familias, no podían estar presentes en partido de su primer equipo y hoy, al coincidir con su entrenamiento, pues han podido estar ahí, la verdad, para animar a las mayores. Sí, eso es muy importante también. Se habla mucho del hecho de que las mayores, ¿no? Digamos, las del primer equipo, pues son el reflejo, son Sí, sí, la inspiración de esas pequeñas futuras periodistas y pues muchas veces no pueden ir a verlas al terreno de juego precisamente porque están jugando, porque, como has dicho, están fuera de fin de semana. Y bueno, pues hoy, a pesar de que parecía que un lunes a las 8 de la tarde, pues qué mal día para que vayan los aficionados. A lo mejor es que no es el día para que vayan los aficionados de a pie, como podemos ser tú, yo, o cualquier persona que no juegue al fútbol como tal, sino que, pues bueno, pues que tenga la opción de estas canteranas, pues que normalmente no tienen la oportunidad de poder ir porque están jugando ellas, pues ahora pues vean que se puede llegar allí, ¿no? De que quién dice que a lo mejor ellas en, pues no sé, 6 7 8 años puedan ser una de ellas y hay estar jugando en la ejemplos. máxima competición, Hay efectivamente, ejemplos sí, y de sí. hecho hoy ha vuelto una canterana como Julia Guerra, que lleva tiempo ausente por lesión, hoy ha regresado con el equipo, así que contratiza muy bien hablar español, recupera a su capitana, a Julia Guerra, y un equipo en el que vemos constantemente jugadoras como la propia Ari Domenech y Ainhoa Domenech en el banquillo también hoy, que son canteranas del equipo y que también es importante que poco a poco vayan llegando al primer equipo y vayan también viéndose referentes dentro de la plantilla, así que por esa parte también el español ha podido construir un poco su futuro y también recomponer su presente con esta victoria y con la vuelta de su capitana de Julia Guerra, que ha hecho bueno, pues unos minutos muy buenos en el día de hoy para que su equipo mantuviera el resultado favorable y sumara una victoria muy importante. Así que aquí que acaba la primera parte, acaba la jornada entera, la jornada 22 ya completa, en la primera parte, la segunda y todas, y ya volveremos la siguiente semana con la jornada 23 y mientras tanto volveremos también con los partidos de Copa del Rey. Recordamos que tenemos este fin de semana las vueltas de semifinales, ese Tenerife Atlético de Madrid con el 1-0 para Roger Moncas en el partido de ida y el Barça Badalona con el 0-0 en el primer partido en Badalona. También, por supuesto, esta jornada 22 la cerraremos ya definitivamente con el 11 que subimos próximamente también aquí en el canal con nuestras mejores jugadoras de la jornada y también, por supuesto, con el online Clina en el banquillo de esta jornada 22. Así que nada más, un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Adiós.